Vamos a enseñar por qué son importantes las verdades absolutas. Y si usted no tiene aún las notas, levante su mano. Jóvenes, aquí hay jóvenes que hablan, su primera lengua es el inglés. Pueden pedirlas en inglés, ahí en inglés y en español, y están traducidas para que cada uno pueda llevárselo. Llévelo a su casa, medite en lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Y quiero comenzar hablando acerca de la reforma. Repita conmigo, reforma. Y la semana pasada se cumplieron 505 años de la Reforma Protestante. Para muchos de ustedes, y sobre todo para nuestros jóvenes, no saben qué es reforma. Y yo quiero explicar rápidamente qué es y hablar un poco acerca del tema. Y la reforma es un evento o un movimiento que ocurrió en Alemania, en Wittenberg, donde un monje alemán se levantó católico protestando en contra de ciertas acciones de la Iglesia Católica. Y en esta protesta se le publicó, o él publicó en la parte del día 31, no fue el único hombre que lo hizo, ya venían algunos pensando acerca de esto, pero este hombre fue clave y es la cara de lo que se llama la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, entonces, al comenzar en Wittenberg, él salió a la calle y publicó en la puerta de su iglesia. No había escritura para ese momento, o no había una facilidad como la tenemos ahora, y publicó 95 razones o puntos acerca de su desacuerdo para pensar y para entender. Y esto le dio nacimiento a lo que se llama la Reforma Católica, o la Reforma más bien protestante. Y por eso hoy conocemos el protestantismo, ¿sí? Entonces todo esto pasó hace más o menos 505 años, hace una semana que lo celebramos y el mundo entero lo recuerda. Allí se enseñaron o se hablaron de puntos como que los creyentes no se salvaban por obras, sino que se salvaban por fe. Hablaba acerca de que los creyentes no deberían de pagar ningún indulto, ninguna penitencia para poder ser salvos o para poder ser perdonados, que no había algo que tuviesen que hacer. También se habló acerca, o comenzó la gran doctrina que derrumbó aquello que se llamaba el purgatorio. Repita conmigo, purgatorio. Y el purgatorio es ese lugar que se enseñaba, el lugar de los muertos, en el cual la gente salía después de pagar una determinada cantidad de suma o de dinero, y todo eso fue lo que peleó el monje, se llama Martín Lutero. Y otra de las cosas que peleó o que salió de allí es la infalibilidad del Papa, es decir, el Papa es un hombre que comete errores. Bueno, todo esto dio un gran movimiento y fue el cambio más grande que ha habido en los últimos 500 años para la iglesia. Es el cambio, la reforma más grande que ha habido en ese momento. ¿Cuál fue el efecto de la Reforma Protestante? Para que ustedes lo sepan y para que los que no saben pues sepan qué fue lo que pasó. Bueno, tenemos que entender que el tiempo era el tiempo del obscurantismo, donde no se conocía, no se leía, y la etapa de la Reforma Protestante produjo el hecho de que se pudiera leer en muchas partes, de que se pudiera extender el Evangelio, y que a través de la enseñanza del Evangelio, de las verdades de la palabra de Dios, se pudiera transformar la vida de muchas personas. Entonces, aquellos países que acogieron la Reforma Protestante, o que fueron protestantes o que protestaron, esos países, muchos se levantaron y fueron prósperos económicamente, socialmente, en conocimiento o académicamente. En muchos aspectos pasó esto. Pero los países que no lo pudieron hacer o que no lo hicieron por alguna razón, entre ellos los países del sur de Europa, estamos hablando de los países católicos como España, Grecia, Italia, y todos esos países que estaban allí no lograron tener esa transformación sino hasta muchos años después. Estamos hablando de casi en los últimos 100 años. Este hecho entonces de la reforma fue muy importante y es muy significativo para la iglesia del día de hoy. Quiero que sepan esto: nosotros tenemos unas bases muy fuertes en esa reforma. Todo lo que hacemos o parte de lo que hacemos
tiene que ver con parte de lo que se enseñó en esa reforma y es muy importante para usted y para mí, y aunque haya sido hace 500 años vale la pena recordarlo. Sin embargo, quiero recordar otros aspectos acerca de eso que son muy importantes y por qué fue tan efectivo el haber hecho esa reforma. Ahora, quizás voy a contestar esa pregunta: ¿por qué es importante entonces recordar la reforma en la actualidad? No solamente es importante porque dieron esos cambios para nuestra vida y para lo que hoy llamamos nuestro cristianismo, sino que también recuerde que ese cambio o ese giro que dio la protesta o el protestantismo hizo que el corazón de muchos hombres creyentes se volviera a Dios y a leer la palabra de Dios y a comprenderla en una dimensión que no se había enseñado. Ustedes tienen que recordar que la iglesia en ese momento enseñaba en latín. Sí, era como si en este momento yo comenzara a predicarles a todos ustedes en chino o en mandarín y obviamente no se entendía nada. Pero a partir de ese momento, y una de las cosas que más ayudó que este momento fuera tan fuerte y tan efectivo, fue que se inventó la imprenta. Y debido a que se inventó la imprenta, al ver la necesidad, una de las características del obscurantismo es que el conocimiento estaba solamente con unos pocos. Entonces solamente unos pocos, una élite tenía acceso al conocimiento, pero a partir de allí todo el mundo tuvo acceso y se comenzó a través de la multiplicación o de la imprenta, comenzaron a tener los escritos en muchas partes, y aquellos creyentes que deseaban saber lo que Dios quería y tenía allí estaba escrito, comenzaron a aprender a leer. Eran sociedades agrícolas y usted tiene que entender que no había un estudio como tal en ese momento, pero aquellas sociedades y sobre todo los países nórdicos comenzaron a ser transformadas. Pero la transformación vino de el entender lo que estaba escrito en la Biblia y de aplicarlo, hasta inclusive países donde cambiaron las leyes totalmente, y hoy nosotros vemos el fruto de eso, de esa reforma en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en muchas de las cosas que están pasando en este momento. Pero entonces, ¿por qué es tan importante recordar la reforma en la actualidad? Porque aquello que usaron los reformistas en ese momento para transformar y dar ese cambio, esa reforma, esa protesta y causar esa reforma que vieron, sirve al día de hoy para que nosotros inventemos la fe. Pero también sirve para enfrentar la época en la que estamos viviendo. Y estamos viviendo una época supremamente complicada. Y vamos a hablar de eso en unos momentos y vamos a decir por qué es tan complicada. Vamos a intentar enseñarlo. Pero antes de enseñar por qué fue tan complicada, quiero enseñar cuál es la clave o el éxito de esa reforma. ¿Qué fue lo que hizo esa reforma? Entonces muchos dicen que fue Martín Lutero, que estaba en un lugar muy específico en cuanto al conocimiento religioso. Él era un gran maestro y era una persona que traducía las escrituras. Otros dicen que el impacto que traducía las escrituras se debió a lo mal que lo estaba haciendo la Iglesia Católica en ese momento, y otros dicen que el impacto se debió obviamente a lo que Dios había hecho, pero otros dicen también que el impacto se debió a aquello que se tenía que ver con la imprenta, con el poder imprimir toda la Biblia y poderla llevar a todas partes. Pero yo quiero ir un poquito más allá de eso, y es el tema de nuestra predicación. Yo creo que el impacto fue el haber conocido verdades absolutas. Repita conmigo: verdades absolutas. Y las verdades absolutas son principios que no son negociables en la fe cristiana. Y nosotros conocemos algunos de ellos. ¿Y por qué son tan importantes las verdades absolutas? Bueno, primero porque estamos nuestra fe está hecha de verdades absolutas. Su fe, quiero que me regale aquí su mirada en este momento, su fe está hecha de verdades absolutas. La verdad absoluta son postes, son columnas, son cimientos en su fe que no se pueden mover. Como en una casa, en un edificio, si se mueven ciertas columnas, el edificio se cae y se debilita. Bueno, la fe cristiana está basada en verdades absolutas. Por ejemplo, una de las verdades absolutas es: Jesucristo resucitó, murió y resucitó 3 días después. Eso es una verdad absoluta. Si usted quita esa verdad absoluta o no la cree, usted no tiene fe, no tiene cómo cimentar su fe, es imposible.
Entonces, para usted creer en Dios, usted necesita verdades absolutas. Usted necesita verdades no suyas, no sus verdades absolutas, pero necesita comprender las verdades absolutas de Dios. Y eso es supremamente importante para tener una fe estable, una fe que no se mueva, una fe cuando vengan los momentos, las mentiras, la confusión, usted permanezca en pie porque tiene esa fe basada en verdades absolutas. Ahora, Dios es un Dios de absolutos. El mismo Jesús lo dice. En este momento casi suena ofensivo y lo vamos a explicar por qué en unos minutos, pero casi suena ofensivo que usted diga estas palabras, que usted escuche estas palabras de Jesús y usted le resonará muy dura. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Eso es una verdad absoluta. Jesús no estaba molesto cuando lo dijo, no creo, quizás en su corazón lo había dicho inclusive con mucha misericordia, tratando de crear una advertencia. Dijo, mira, si ustedes no están conmigo, están en mi contra. Esas son las mismas palabras del Señor Jesucristo, no son palabras mías. Quiere decir que es una verdad absoluta. No funciona, no la puedo. Si yo puedo estar un día con el Señor, otro día no, un día sí, un día no, y Él dice, no estás conmigo, o todo o nada. Dios es un Dios de absolutos. Venga, denle un aplauso a Dios, por favor. Entonces la fe no es una cuestión relativa. Una cuestión relativa es algo que se pueda aplicar aquí, algo que yo tome de acá y aplique acá y haga algo y yo creo de acuerdo a lo que yo creo. No, nadie puede creer en Dios relativamente. ¿Sí? Entonces, para nosotros las verdades absolutas son muy, muy importantes. Si usted dirá, suenan demasiado fuerte para el día de hoy. No, siguen siendo igual de importantes el día de hoy. Ahora, para poder enseñar esto, en los siguientes minutos quiero llevarlo a 3 gráficas que usted tiene en sus hojas o que tiene aquí en la primera. Bueno, antes de ir a la gráfica, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 11. Usted mira, pastor, ¿por qué son tan importantes las verdades absolutas para nosotros hoy, en la actualidad? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, mire lo que dice esto y vamos a leerlo un momento. Romanos 13, 11, Pablo hablando a la iglesia, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Quiero que repita conmigo, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Circule esa frase, por favor, conscientes en el tiempo en que vivimos. El plan de Dios es que sus hijos estén conscientes y sepan en qué momento está. Sepan en qué momento están viviendo. Daniel supo en qué momento estaba viviendo, el Señor Jesús supo en qué momento estaba viviendo, Elías, Isaías, los santos hombres de Dios supieron en qué momentos estaban viviendo. Pero nota lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y eso es una realidad. Cuando Pablo dice, pongan atención, sean conscientes, entiendan el momento donde ustedes están viviendo y la actualidad que ustedes tienen va a traer un efecto en el creyente, va a valorar su salvación. ¿Cuántos de ustedes en un momento dado en su vida dijeron algo así? Si yo hubiera sabido esto desde joven, mi vida sería tan diferente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se hubieran deseado? Yo conocí al Señor cuando tenía 21, 22 años o 23 años y toda mi vida me he pasado recordando, y si hubiera conocido al Señor hace tanto, hubiera nacido en un hogar de cristiano, de creyentes, de pastores, wow, hubiera sido una cosa tremenda, donde hubiera podido tener la oportunidad. Hoy serían tantas cosas, no hubiera estado y pasado por tantos dolores, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Vamos recordando, si hubiéramos estado en esta situación, ¿saben por qué? Porque no somos conscientes del momento en el que vivimos. Y al ser conscientes del momento en el que vivimos, somos conscientes de nuestra salvación, ¿sí? Entonces, Dios nos dice continuamente, sean conscientes del momento donde están y serán conscientes de su salvación. Si quiere escribir eso, lo puede hacer. Sean conscientes del momento en el que viven, entonces serán conscientes de su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a entender. Mire, yo ahora veo lo que pasa alrededor mío
y doy gracias a Dios de que en casa conocemos del Señor y que mis hijos son enseñados diferentes. Y ellos que algún momento van creciendo y no comprenden la fe, no comprenden quién es Dios, y en algún momento dijeron era aburrido, era esto, hoy dicen gracias a Dios que vivimos en una casa que tuviera principios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo en este momento? ¿En qué tiempo vivimos en este momento? Y voy a decirlo categóricamente, vivimos en el postmodernismo. Repita conmigo, más fuerte, postmodernismo. Pastor, mi clase de filosofía, me dijo uno ahora, yo lo vi en clase de filosofía. Y vamos a hablar un poquito de filosofía. Y vamos a hablar de 3 etapas importantes. Y quiero que no se asuste, ¿sí? Pero yo no he ido a la universidad, yo no he ido a esto, yo era el peor en filosofía. No, vamos a hablar 3 aspectos importantes, ¿sí? Vamos a hablar de 3 etapas para poder enseñar esto. En la primera diapositiva que usted va a ver en este momento, nos enseña la primera etapa que va desde los tiempos bíblicos hasta el año 1500. Esa etapa se le llamó el premodernismo. Repita conmigo, premodernismo. Escuche, estoy enseñando 3 etapas del ser humano en estos momentos, ¿sí? 3 etapas importantes. Quiero que me escuche porque de allí vamos a sacar una lección muy importante para saber dónde estamos. El premodernismo va desde el tiempo bíblico hasta el año 1500, y la característica del premodernismo era que Dios estaba en la parte más alta del conocimiento. Luego estaba el hombre y luego la sociedad. Entonces, en el premodernismo, la característica más importante, aparte del conocimiento de Dios, era que los hombres utilizaban el conocimiento de Dios para llegar a conclusiones. No pensaban ellos, no tenían lógica como tal, sino que la lógica era basada en lo que Dios había dicho. Por ejemplo, Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra. Dios creó al hombre, Dios creó todo lo que en ella hay, Dios creó el matrimonio, Dios creó el sexo, Dios creó la vida sexual, Dios creó todo lo que tiene que ver. Antes del 1500, la gente no se planteaba otra cosa. Repita, amigo, no se planteaba. ¿Por qué? Porque todo era discernido o entendido desde el conocimiento de la divinidad de Dios, del conocimiento bíblico. Y a esa etapa se le llama el premodernismo. ¿Cuál es la conclusión de esta etapa? Que durante esta etapa era fácil creer en milagros, por ejemplo. No había ningún problema. ¿Por qué? Porque decían, Dios lo hizo, no hay ningún problema, creo en milagros. Por consiguiente, puedo creer en milagros. Lo he llevado a la etapa del premodernismo. Voy a llevarlo a la etapa del modernismo. Repita conmigo, modernismo. Vamos al siguiente diapositiva. En esta diapositiva o en el modernismo cambió la manera de pensar, ¿sí? En el modernismo cambió la manera de pensar. Ya Dios no estaba en el primer lugar para tomar cada decisión, sino que Dios estaba en el segundo lugar. El hombre pensaba o analizaba, y la base para tomar las decisiones y el conocimiento y vivir su vida era la lógica. Repita conmigo, lógica. Más fuerte, lógica. Entonces, en la anterior, en el premodernismo, la gente tomaba las decisiones de acuerdo a lo que Dios dijera. Pero en el modernismo, la gente tomaba la decisión de acuerdo a la lógica. ¿Qué quiere decir? Si yo entiendo y mis pensamientos me llevan a una conclusión, entonces esa es la verdad. ¿Ok? Entonces esa es la verdad. O sea que la gente utilizaba la lógica y el pensamiento para entender el mundo y la vida y las verdades. Por ejemplo, voy a darle, valga la redundancia, un ejemplo en esto. La lógica dice que el ser humano, el chimpancé, el mico, tiene características físicas del ser humano, ¿sí? Entonces dice, tiene la nariz, tiene los ojos, se comporta, parece. Por consiguiente, por lógica, yo entiendo que venimos del simio. ¿Estamos? Esa es la lógica, no hay otra cosa más.
Ellos miran las piernas, miran las manos, miran esto, miran ciertos gestos y dicen, venimos de allí. ¿Qué los llevó a esa conclusión? La lógica. Para este momento de la sociedad cultural es difícil creer en milagros. ¿Por qué es difícil creer en milagros? No es lógico creer en milagros porque no lo puedo explicar. ¿Estamos? En el tiempo del premodernismo era lógico creer en milagros, o era fácil creer en milagros. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es Dios y no hay ningún problema. Para mi hija es fácil creer en milagros, porque tiene 8 años, o porque tiene 5 años, o porque tiene 3, o porque tiene... Es fácil creer en milagros. Nadie ha dicho que he creído en mentiras. Es fácil creer en milagros. Muy bien. Vamos a apagar esos celulares. Pero la siguiente etapa del modernismo es lógica, y es como la etapa en muchos de ustedes. Algunos de los jóvenes dicen, yo no entiendo, por consiguiente no creo. Usted no puede entender la fe porque es un milagro. El milagro es la intervención de Dios. ¿Estamos? Entonces esa es la etapa que va desde el 1500 al 1900. Y eso es lo que le llamamos la gente lógica. Cuando hablamos con Sandy a veces digo, le compartí a tal persona, pero me dice, ese no cree. Y dice, ¿por qué? Y estamos hablando y me dijo, porque es una persona muy lógica. Ah, ¿cómo así que lógica? Sí, es una persona que quiere llegar a sus conclusiones para entender quién es Dios. Y entonces no cree en lo que Dios está haciendo, porque a Dios no se le puede creer por lógica. No es lógico que usted cierre sus ojos, ore y le vaya bien en la vida. No es lógico que usted diezme y Dios lo bendiga. No es lógico que usted ponga las manos sobre una persona que está enferma y la persona se sane. Eso no tiene ninguna lógica. No es lógico que usted se alegre en medio de una circunstancia difícil y usted tenga la victoria en medio de esa circunstancia difícil. No es lógico. Esto es algo para el premodernismo. Para la gente moderna no es lógica. ¿Estamos o no? Ahora quiero llevarlo a la última diapositiva. Perdón, aquí está, perdón, vamos a la anterior, un segundo. En el modernismo el hombre está primero, su lógica, y luego está lo que Dios dice, y luego está la sociedad. Pero tenemos un gran cambio que es el que estamos viviendo ahora y se llama posmodernismo. Ahora sí, vamos allí. Repita conmigo, posmodernismo. Posmodernismo quiere decir después del modernismo. Y es de más o menos, se calcula, dicen los expertos, que es más o menos del 1900 hasta la época en la que estamos ahora. Ahora usted dirá, ¿pero qué es el posmodernismo? Si ya no hay más, hay fe, hay lógica. El posmodernismo tiene la característica de que no hay una verdad absoluta. Hay muchas verdades. El posmodernismo tiene como característica la interpretación de la verdad. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, vamos a mirar la diapositiva un momento. Primero está lo que digan las sociedades, luego está lo que dice el hombre, su lógica, y luego está lo que dice Dios. Yo quiero que usted se ubique, si usted es premodernista, que si usted es moderno o si usted es posmodernista. La característica de esta época es que la gente interpreta la verdad según le parece. Entonces no hay una verdad total, absoluta, hay muchas verdades relativas. Ya no es lo que usted, lo lógico, como en la anterior, en la época moderna, sino es lo que usted le digan y lo que la otra persona diga que es verdad. Entonces usted entiende todo en esta época de acuerdo, regáleme su atención y necesito un poco de esfuerzo en esto. Usted entiende todo, o la época posmodernista entiende todo de acuerdo a lo que sienten las demás personas. Bueno, se lo voy a explicar de esta manera, y muy sencillo. En este momento, en esta sociedad, tenemos personas que dicen, en un cuerpo de hombre dicen, yo siento que soy una mujer. Por consiguiente, todo el mundo me tiene que respetar. Pero hay otro caso que es mucho más fuerte. Hay un hombre en la televisión que dice, yo no creo que soy un hombre, yo creo que soy un perro. Sí, parece chistoso, pero él cree en su mente que es un perro. Por consiguiente, todo el mundo tiene que respetar su verdad. Y el mundo en el que vivimos es un mundo de realidades o de verdades relativas. No hay una verdad absoluta. De hecho, la persona que diga que tiene una verdad absoluta
No, mire, no es lógico que esa persona, por ejemplo, ese hombre que dice yo soy una mujer por dentro, no es lógico porque su cuerpo dice, la lógica me dice que tú eres un hombre. Tu cuerpo es de hombre, piensas como hombre, tienes hormonas de hombres, actúas como hombres, pero mi lógica, recuerda aquí, ya no vale. ¿Vale qué? Lo que diga la sociedad alrededor, la percepción de los demás. Y ya no mucho menos vale, ya no vale la lógica, ni tampoco vale lo que dice Dios. Dios dice, el hombre creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Pero la percepción de la lógica del pensamiento dice, ni siquiera se puede. ¿Cómo voy yo a ser una mujer sabiendo que tengo todo el cuerpo de un hombre? Esa es la época en la que estamos. ¿Sí? Entonces, las características del posmodernismo es que la verdad ya no es objetiva, sino relativa, que la verdad es lo que los demás piensen. La verdad no es lo que Dios piensa, la verdad no es lo que usted piensa y llega a la conclusión. La verdad en este momento es lo que los demás a su alrededor piensen. Por consiguiente, es una verdad que no es absoluta, sino es una confusión, porque todo el mundo tiene su propia verdad. Entonces voy a darles este ejemplo. Hace muchos años se viene intentando, hace muchos años se creó, o lleva toda la vida, quién sabe, un lobby, que es el lobby. Un lobby es un grupo de personas con un objetivo, intentando hacer algo. Por ejemplo, todos los cambios que vemos del LGTBI en este momento, en esta época postmoderna, fueron hechos, impulsados por un lobby gay. Es decir, muchas personas que aportaron dinero, conocimiento, influencias, fuerzas, intentaron movilizar todo a su verdad, hasta el punto que hoy están en los colegios, en los gobiernos y en todas partes. Eso se llama el lobby gay. Ahora, algunos de ustedes lo han aceptado. La Biblia no lo ha aceptado y tampoco es lógico, porque va en contra de la naturaleza. Usted lo examina científicamente y dijo, no tiene razón que un hombre crea que es una mujer o que nació en un cuerpo atrapado de una mujer, como no es lógico que un perro esté atrapado en el cuerpo de un hombre. No es lógico. Usted se reirá, pero no es lógico. ¿Estamos? ¿Quién dijo amén? Ahora, ¿cuál es el punto entonces de esto? Que hace muchos años en Francia se viene movilizando o moviendo un lobby, que es un lobby que patrocina o que apoya la pedofilia. Entonces, el punto de las leyes y lo que están intentando hacer es que una persona, por ejemplo, de 70 años pueda tener relaciones con una niña de 12 años. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ilegalidad? La única ilegalidad que hay es el consentimiento de la niña. Si la persona le dice, el hombre de 70 años va y le dice, te compro zapatos, chocolates, te compro esto, te compro otro, y me dejas hacer cualquier cosa contigo, entonces es ilegal. Pero si la persona dice sí, si la niña dice sí, entonces es legal. Si es sin consentimiento, es ilegal. Entonces quiero que piensen en esto. ¿Por qué se respeta y por qué se acepta esto? Porque es la verdad que ellos creen. Ellos dicen, miren, yo creo que sí se puede tener sexo con los niños. ¿Cuál es el problema? ¿A usted le gustan los hombres siendo un hombre? ¿A usted, señora, le gustan las mujeres siendo una mujer? ¿Cuál es el problema de que a mí me gusten los niños siendo un viejo verde? ¿Estamos? ¿Amén? ¿Alguien está conmigo o no? Entonces, esa es la característica y la conclusión de esta época en la que vivimos, y por eso tenemos tantísimos problemas. Entonces, quiero que piensen en eso. ¿Cuál es el mayor, allí en sus notas, el mayor peligro del posmodernismo? El mayor peligro entonces del posmodernismo, para que usted lo anote allí, es que no existen verdades absolutas. Ya no hay una verdad. Hay miles de verdades que no son verdad. Ya no hay verdades absolutas. La verdad es de acuerdo a lo que piensen. La verdad es a medias. La verdad es conjugar cualquier cosa que yo pueda en este momento. Y quiero contarle esto. La Biblia no se puede caminar con Dios a no ser que sea una verdad absoluta. La única manera de caminar con Dios es en absolutos. Por eso es que Él dice esas palabras que les dije: o estás conmigo o estás en mi contra. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Entonces, al entender esto, tenemos que comprender que nosotros tenemos que
hacer algo con las verdades absolutas. Mire, las verdades absolutas es la gran batalla, o la falta de verdades absolutas es la gran batalla de los hogares, del gobierno, de tantas cosas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay hogares donde sus padres permiten hacer todo lo que quieran sus hijos, y esos hijos son inseguros. Y hay verdades donde tienen padres estrictos y solo permiten hacer 4 o 5 cosas. Esos niños crecen aparentemente reprimidos, pero crecen seguros. ¿Por qué? Porque las verdades absolutas me traen seguridad. Las verdades a medias o relativas me hacen inseguro. Quiero que piensen eso en este momento. Las verdades absolutas me hacen sentir seguro. Y ese fue el gran cambio que pasó el protestantismo. Se aferró a 5 verdades absolutas. Y todo el cambio que dio toda la gente, llevó a sociedades a cambiar, era porque tenían verdades absolutas. ¿Por qué nosotros ahora no vamos aparentemente progresando más? Porque no tenemos verdades absolutas, sino que son verdades relativas. Entonces, al día de hoy, la iglesia, usted, el creyente, se está enfrentando contra cosas muy difíciles. Usted se está enfrentando contra un pensamiento relativo. Todo vale. Mire, lo vamos a mirar desde varios puntos de vista. En el gobierno hay leyes que no tienen lógica. Por ejemplo, dice no mates. Sí, tiene la lógica. Pero matar a un niño en el vientre de una persona no es un asesinato, es un derecho. Es ilógico. Ya el gobierno en el que estamos viviendo tiene una cantidad de confusión. Usted ya no puede seguir el gobierno. De hecho, ellos son los que aprueban las leyes ilógicas de LGTBI. Es ilógico totalmente. Y voy a contarles algo que está en las noticias, y no en las noticias, está en las noticias oculto. Porque cuando está en las noticias sale es porque es pro gay o pro LGTB o pro posmodernismo. Pero muy oculto tiene una noticia que pasó rápidamente por las noticias y la sacaron. Y es la clínica de Tavistock. La clínica Tavistock era una clínica que usaron lleva varios años, yo creo que es un par de décadas, me imagino, cambiando el sexo de los niños. Entonces venían niños de 12 años o 13 años y decía, estamos confundidos. Creo que hay un hombre y una mujer en mí, decía el niño. Y le cambiaban el sexo. No le preguntaban, ¿estás seguro? ¿Lo que quieres es esto? Muy bien, no hay ningún problema. Vamos a apoyarte en tu nueva decisión, verdad relativa. Y vamos a entrar en esta nueva apoyo y vamos a cambiarte el sexo. Y les cambiaron el sexo a muchos. Eso está pasando sobre todo en los países nórdicos. Y cuando les cambiaron el sexo dijeron, los ayudamos. 20 años, 10 años o 15 años después, estos jóvenes volvieron con pensamientos suicidas, depresivos, casi con queriéndose quitar la vida y morir totalmente. No sabían qué tenían. Dijeron, ¿cómo es posible que a la edad de 12 años hubiera un doctor, un médico, y me hubiera permitido a mí cambiar mi sexo cuando yo no tenía nada? Cuando no sabía qué hacer, cuando lo que tenía era una confusión psicológica y mental. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que los están cerrando. Pero eso es solamente algo que están haciendo y que se están dando cuenta. Sin embargo, las leyes siguen siendo para el gobierno totalmente relativas. En la sociedad ya no es un patrón a seguir. Hace muchísimos años usted podía seguir el patrón de la sociedad. Yo recuerdo las palabras de mi mamá y me decía, usted tiene que ser una persona buena y útil para la sociedad. Y ese era el pensamiento, tienen que aportar a la sociedad. En este momento la sociedad no se puede confiar, ya no es un patrón, porque no sabe para dónde va, porque tiene una verdad relativa. Pero usted va a los colegios y a las universidades y se han vuelto los lugares donde enseñan todo lo que es relativo, cero verdad absoluta. Mire, hace muchísimos años las universidades eran los peores lugares que había. No estoy diciendo no vayan a la universidad jóvenes, estoy diciendo eran los lugares donde enseñaban aquellas verdades relativas. Les decía, mire, este no existe, Dios no está aquí, pruébeme si Dios es quien dice que es, haga toda una cantidad de cosas, porque eran todas verdades relativas. Pero ahora son los colegios los que están enseñando las verdades relativas.
¿Qué significa los colegios? En los colegios están enseñando cómo ser homosexual. En los colegios están enseñando cómo Dios no existe. En el colegio está enseñando que Dios no es una verdad absoluta. El colegio está enseñando que las personas tienen que aceptar todas las religiones que hay. Y eso está totalmente equivocado. Ahora, ese no es el problema total, sino que ahora el posmodernismo ha entrado con tanta fuerza que su familia tiene problemas con el posmodernismo. El niño llega a la casa y le dice al papá: papá, pero ¿por qué no aceptas sabiendo que hay tantas religiones? Y hay padres que dicen: mire, desde que mi hijo, no me importa si mi hijo no viene a la iglesia, pero desde que mi hijo sea una buena persona, no tengo ningún problema. No tiene verdades absolutas. No me importa si mi hijo duerme, si hace con la novia, si esto, lo otro, no tengo una verdad absoluta. Todos los caminos, le dice el niño al papá, llevan a Roma. Papá, tú eres aburrido. Ay, papá, no eres moderno. Papá, es que tú no sabes qué hacer en estos casos, dice el hijo o la hija. Es que tú no sabes cómo se comporta uno en estos casos. No entiende la sociedad en la que estamos. Estás premoderno. Lo que está el niño diciendo es: hay muchas verdades, papá, y eso es lo que he aprendido. No hay una verdad absoluta. Estás equivocado. En un medio, en una época donde no hay verdades absolutas, la verdad absoluta se vuelve una ofensa. Hace un par de meses, en el mes de julio, cuando se celebró el orgullo gay, iban a celebrarlo en el colegio de nuestras hijas. Aquí hay 4 niñas que estudian en un colegio muy cercano. Y en ese momento, cuando ya lo estaban enseñando en su colegio, nosotros nos dimos cuenta, y yo escribí a la escuela y dije: no quiero que mi hija participe de esto. No quiero que mi hija participe, porque si participa va en contra de mis verdades absolutas. Para el profesor, eso tuvo la llamada del director del colegio y las cartas del director del colegio, porque estaba ofendiendo su verdad relativa. Creemos que se puede ser homosexual, por supuesto. La invitación era que hicieran un cupcake con la bandera. Ellos no estaban tomando parte, no estaban teniendo relaciones con otras, con las personas del mismo sexo, no le estaban enseñando pornografía, no tenía nada que ver con eso. Solamente se tenían que tomar un cake. Uno de los puntos de mi hija y de las niñas que estaban allí, de Hailey y de Lilia, era que si ellas decían a sus amiguitas: Dios creó el hombre y la mujer y son eso, se iban a sentir ofendidas. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta ofende la verdad relativa. Quiero que piensen eso. ¿Estamos aquí? ¿Amén o no? Amén. Muy bien. Entonces, las familias están viendo, esto se está metiendo en las familias, pero también está metido en la iglesia. Las iglesias están aceptando y no ven como grave las verdades absolutas. Las iglesias están acomodando para aceptar cualquier tipo de cosas. Ya no le dicen pecado a lo que es pecado. Están viviendo una posmodernismo dentro de la iglesia. Entonces hay un caso de un pastor hace un par de años, y el pastor, una de las cosas que dijo el pastor es que es un pastor bautista, y los bautistas son reconocidos por tener una doctrina muy sólida, una doctrina de muchas verdades absolutas. Y este pastor entró, o en esta iglesia se comenzaron a casar personas del mismo sexo. Ya no es la lógica, ya no es lo que Dios dice, es la sociedad. ¿Por qué? Porque es que vamos a abrir nuestras puertas a la diversidad de las personas. Quizás en este momento lo que usted está escuchando le pueda hasta ofender. Si le ofende y le entra como es porque usted tiene una mente en este momento posmoderna. No hay una verdad absoluta. El cual es el problema. El problema no soy yo. El problema es que usted necesita verdades absolutas para poder tener una fe sana y una fe sólida. No hay fe sana sin verdades absolutas. Por eso es que ahora no solamente el posmodernismo está en el gobierno, en la sociedad, en los colegios y universidades, que son los peores lugares para mandar un hijo, en los medios de comunicación, porque hacen los medios de comunicación, levantan y mueven, cambian todo para que sea una verdad relativa. Hace algunos años en la aplicación de Barclays en mi teléfono
apareció la bandera gay. Yo nunca la pedí, pero los medios sociales indicaron que tenía que ser esa bandera, porque estamos apoyando a una verdad relativa. Entonces usted conoce el mes negro, el mes gay, el mes de no sé cuánto, el mes del otro, y comienza a ver, todo el mundo está buscando una verdad relativa que apoyar, porque la comunidad es la que dirige la verdad. Y ese es el problema. No es Dios, sino la comunidad. Por eso es que ahora en su mente, en la iglesia, en la familia, en la iglesia y en su mente, usted acepta o aceptamos y ofrecemos según la elección. Mire, voy a contarles una cosa y quiero que toda la iglesia me coloque atención en esto. Una de las religiones más crecientes se llama la espiritualidad. Repita conmigo, espiritualidad. Uno encuentra personas que dicen, yo no creo en una religión, porque el pensamiento posmoderno dice, yo no tengo una religión como tal, pero sí creo en Dios. Entonces utilizo un poquito de Buda, entonces utilizo un poquito de los judíos, entonces un poquito de la cábala, un poquito de la santería. La espiritualidad no es una religión como tal, sino que es la mezcla de muchas religiones, y es aceptado. ¿Por qué? Porque es relativo. Si usted se siente bien así, no hay ningún problema. Si de aquí para arriba usted es judío, de aquí para abajo usted es musulmán, de aquí para abajo usted es indiano, de aquí para abajo usted es cristiano, de aquí para abajo usted es satánico, no hay ningún problema. Aceptamos porque usted dice que es espiritual. Entonces, cuando una persona dice es espiritual, quiere decir no soy judío, no soy cristiano, no soy musulmán, no soy hindú, no tengo ningún tipo de relación con ninguna de esas religiones. He escogido muchos poquitos de muchas religiones, y eso es lo que hace que yo sea la persona que soy. Toda esa fe está fundada en una fe, si usted piensa así, en una fe que es mentira y vacía. Es una fe de verdades relativas, no es una fe de verdades absolutas. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y les voy a contar algo antes de que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Un momento. Y padres, escuchen esto, y es muy importante, y usted se sentirá ofendido de pronto. Mi hija el fin de semana llega, estaban haciendo colegio, y ella sabe que nosotros no celebramos Halloween. Y no celebramos Halloween porque es una fiesta que celebra la muerte, simple y llanamente. Nosotros no pensamos en eso. La cuestión no es disfrazarse. Hoy yo puedo llamar y mañana tenemos una fiesta de niños y hacemos varios disfraces. Uno viene de bombero, otro viene de enfermera, otro viene de músico, otro viene de carpintero, y no es ningún problema, ¿sí? El problema no es eso, el problema es la celebración que hace. Y dentro de su contestación, y eso es en mi casa, ella pregunta, dice, papá, vienen esos niños y son tan lindos y vienen vestidos. Y es cierto, son muy lindos. Ella está diciendo, amo los niños, ¿puedo tenerles algunos dulcecitos? Y ella me dijo, ¿puedo darles algunos dulcecitos si tocan? Y yo le dije, Gaby, no les des, porque el día de mañana, cuando tus hijos crezcan y celebren la muerte, ellos van a querer, y tú no lo vas a poder entender, porque es una verdad relativa. ¿Estamos? Ella entendió. Ahora, yo quiero que sepa esto. Si eso está en mi hogar como pastor, que predico verdades absolutas, ¿cómo serán nuestros hogares en el resto de hogares? Y no tengo nada contra los disfraces, ¿sí? Pero sí tengo todo que ver con las verdades absolutas. Entonces, lo voy a llevar a Juan capítulo 14, versículo 6. Necesito explicarle esto. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro del posmodernismo? Es que no existen verdades absolutas. Juan capítulo 14, versículo 6 dice así. Y esta es la declaración del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? No están seguros, ¿no? ¿Quién es? No. ¿Quién? Jesús es Dios, es Dios. Eso es un absoluto. De hecho, quiero decirle esto: si usted no cree que Jesús es Dios, usted no cree en Dios, no tiene cristianismo. ¿Estamos? No es salvo. ¿Por qué? Porque decir que Jesús es Dios es una verdad absoluta.
decir que Jesús es Dios es decir que Mahoma es Dios, es decir que Buda es Dios, es muy diferente. Es decir que usted es Dios, es decir que no existe Dios. Es una verdad absoluta. Entonces quiero llevarlo solamente con este versículo a lo absoluto de vivir para Dios, o de lo que es Dios. Entonces, versículo 6, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. Repita conmigo: el camino. Quiero que resalte la palabra Él. Repita conmigo: Él. Más fuerte: Él. Note una cosa, Jesús no dijo yo soy un camino. Jesús no dijo yo soy otro camino. Jesús habló en absoluto: yo soy el camino. No dijo otra cosa. Si hubiera querido decir yo soy un camino, y hay Buda, y hay Mahoma, y hay lo que usted quiera, ángeles santos, y lo hubiera dicho. Pero creer en Jesús, el cristianismo es absoluto. Dijo yo soy el camino. Si usted no comprende que Él es el camino, puede que no esté en Cristo. Es un absoluto. Ahora, ¿qué plantea la sociedad actual? No, hay que aceptar a Buda. Bueno, hace muchos años vuelvo, digo, se me pega, pero hace 20 años, que son muchos, nos reuníamos en Edgewater. Y en Edgewater había un sitio, y era una casa, eran las primeras reuniones que se hacían en la iglesia. Y una de las personas quiso comprar el lugar. Y el dueño del lugar dijo: hay muchas iglesias cristianas, no se la vendo, quiero darle la oportunidad a alguien de otra religión. ¿Estamos? Él creía una verdad relativa. El día de hoy hay un templo hindú. ¿Estamos? Él no creía una verdad absoluta, él creía una relatividad. Quiero ser inclusivo con todas las cosas que hay. El problema es que usted está siendo inclusivo en todo y no hace nada. Y para caminar con Dios es en absolutos. Iglesia, si usted no conoce sus verdades absolutas, usted no puede caminar con Dios. Por eso muchas de las familias, muchos errores, muchos jóvenes cometen muchísimos errores porque no tienen las verdades absolutas. Dicen: no, Dios puede una cosa, o Dios puede otra, yo puedo fumar, yo puedo hacer esto, yo puedo esto, lo otro, porque tengo verdades que no son absolutas, son relativas todas. Por eso no pueden caminar en comunión con Dios. La única manera de caminar en comunión con Dios es caminar en absolutos. Mire lo que dice entonces: yo soy el camino. No dijo soy un camino, no dijo habrá otro camino, no soy un mejor camino, yo soy el camino. Note lo que sigue en la siguiente parte: y soy la verdad. Repita conmigo: la verdad. Circule las palabras la. Necesito que entienda esto, circúlela por favor, porque esto le va a ayudar. Él no dice soy una verdad. Él no dice soy mi parte de la verdad. Él no dice soy como una verdad. Él dice soy la verdad. Es un absoluto. Si usted no entiende que Jesús es la verdad, todavía no está en Cristo. Ahora, usted tendrá que entender en su casa y en su interior qué es la verdad. ¿Qué significa que solamente hay una verdad? Bueno, hasta hace 500 años había una verdad. Después esa verdad, como es divina, no hubo lógica que hubiera una verdad. Entonces los hombres dijeron: no nos ha creado Dios, nos hemos creado nosotros. Está la etapa de la evolución, tranquilos, nosotros mismos nos hicimos a nosotros mismos. Y al día de hoy dice: usted lo que usted quiera hacer. Si usted quiere ser un gato, usted es el mejor gato del mundo y vamos a amarte como el gato. Pero si es un buen perro, lindo el perro, venga para acá. Pero si te sientes chica en un cuerpo de chico, no hay ningún problema, seguimos juntos. Y los padres dicen: es lo que hay. Miren, a partir de que se dijeron las leyes y se aceptaron las leyes de que se puede cambiar el sexo, hay un incremento en los niños que por moda ha dicho: papá, ya no soy más hombre, soy una niña. Hoy estoy en un problema. Un niño de 12 años que no escoge ni su hora de dormir. Una niña de 14 o 15 años que no es capaz de ser responsable con su tarea.
Uno jovencito de 16 y 17 que los hay, que no puede ni levantarse solo, ¿podrá escoger su sexo? Es ilógico. Pero para esta verdad relativa está bien. Porque si tú sientes así, tranquilo. Si tú crees que es así, no hay ningún problema desde que te sientas bien. Estamos entendiendo el problema del posmodernismo. Entonces, mire lo que dice: soy la vida. Quiero que circule la palabra la. En este solo versículo hay 1, 2, 3, 4, 5 y uno que no lo menciona, verdades absolutas. Solamente en eso, en la manera en que Jesús se identifica. Quiero que piensen esto, y lo hablamos en alguno de los talleres, en el primer taller que tuvimos hace 8 días. La identidad es quien yo soy. Cuando usted se identifica, dice: yo soy esta persona. Mucho gusto, yo soy David. Eso es lo que me identifica, esa es mi esencia. Alguno de ustedes o de nosotros podrá decir: mire, yo soy policía, por hacer una broma. Otros dirán por mentir: mira, yo soy esto. Otros dirán: yo no soy casado, por una mentira. Pero el Señor Jesús dijo una verdad, y esa es la primera parte que la que tenemos que partir. ¿Y cuál fue la verdad? 6 absolutos. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. No hay otra vida. Usted dirá: pero pastor, hoy yo leí en los libros. No hay otra vida. Está la vida en Dios. Es Él la vida. Ahora note el siguiente absoluto y resáltelo: nadie es un absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. La única manera de entrar en el Padre es a través de Jesús. Nadie, y si no, circulan las palabras si no. Solo Jesús es la entrada al cielo, es entrada a la presencia de Dios. Ahora, deténgase en este momento. ¿Le ofenden estas verdades absolutas? Si estas verdades absolutas, y usted en su corazón grita y llora y se está que se rompe sus vestiduras y dice: es imposible, ¿cómo no aceptan a Mahoma? O ¿cómo no aceptan esto? ¿Cómo no acepta? Usted todavía no ha conocido a Jesús. Porque Jesús es la verdad. Y no se puede negociar. En eso consiste la fe cristiana. En conclusión, somos una mosca en medio de una gran leche. ¿Por qué? Porque este mundo entero es relativo. Y nosotros somos perseguidos porque somos absolutos. Tal como esos niños en el colegio dijeron: papá, si digo algo que Dios hizo al hombre, hombre, y se la mujer, mujer, mis amiguitos van a decir que eso es homofóbico. Pasarán dos cosas: o ese niño tiene la fortaleza de tener una verdad absoluta, o en su corazón tendrá que decir: por amor a lo que pasa, no voy a decir mi verdad absoluta. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar el posmodernismo? Están sus notas. ¿Cómo puedo enfrentar el posmodernismo? Y le voy a dar 2 cosas importantes para eso. Pero antes vamos a leer 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Usted lo tiene en las notas. Y quiero que me regale un poquito más. Yo sé que hoy estamos hablando de un tema supremamente importante, pero al mismo tiempo sé que es un tema muy espiritual, ¿sí? ¿Por qué no se pone en pie un momento? Venga, póngase en pie. Tome aire. Dele gracias al Señor. Abra sus labios. Dele un aplauso gigante a Dios también. Y tome asiento. Tome asiento de nuevo. Gracias. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. ¿Cómo enfrentar el posmodernismo? ¿Cómo enfrentar ese pensamiento en la casa? ¿Cómo enfrentar ese pensamiento? Y quiero llevarlo para contestar a 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y quiero que vaya conmigo acá y escuche lo que dice. Vamos todos. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Repita conmigo: derribar fortalezas. Más fuerte: derribar
Fortalezas. Repita conmigo, poder divino. Cuando pensamos en poder divino, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en fuerza, ¿es cierto? Estamos pensando en algo que llega y mueve y de repente hace un movimiento estamos pensando en algo físico o en algo espiritual. Pero quiero que llevarlo a esta lucha. Él está hablando de las armas con que luchamos en este mundo y está hablando de que tienen el poder divino. ¿Qué es ese poder divino? Vamos al versículo 5. Dice, ese poder divino para destruir argumentos. Repita conmigo, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Necesito que resalte las palabras destruir, que resalte las palabras argumentos contra todo el conocimiento de Dios. La última parte del versículo dice, y llevar cautivo todo pensamiento. El poder, la única manera de romper y de ir en contra de el posmodernismo es a través de ir en contra, de evitar todo lo que vaya en contra del conocimiento de Dios. Lo vuelvo a repetir. Lo voy a explicar con esto. La iglesia, bueno, lo tiene en la primera parte. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es aferrarse a las verdades absolutas. Escríbalo, aferrarse a las verdades absolutas. Aquí está, sí, anótelo allí. Lo primero que tiene que hacer, si la iglesia, si la casa, si la familia, si usted como individuo no se aferra a las verdades absolutas, las siguientes verdades relativas lo van a destruir. Vuelvo al tema de mis hijos, que es lo mío. Cuando en toda la niñez con Gabriela, en los últimos momentos del día, yo me voy con ella y a la cama y hablo con ella y oramos y le cuento siempre una historia. Y la historia que le he contado, muchas historias, me dice, papá, me cuentas una historia, muy bien. Y hay una historia que yo llevo contándole desde pequeña y quiero ilustrarlo con esta. La historia es, papá Dios hizo el cielo y la tierra, te ama muchísimo. Hizo el hombre, hizo los animales, hizo el perro, hizo el gato, hizo todo, lo hizo papá Dios. Pasaron años de contarle la historia siendo muy pequeña, hasta que un día me dijo, papá, ¿por qué me cuentas la misma historia? Y yo le respondí, porque cuando tú crezcas, esta historia te la van a dañar. En el colegio te van a dañar la historia de que Dios no existe, de que en la universidad te van a decir, Dios no es bueno. Dios es una manera de manejar al mundo. La religión es una manera de hacer otras cosas, la manera de dañar y de lavar tu cerebro. Porque cuando crezcas, los medios de comunicación te van a bombardear con pensamientos continuamente de que Dios es malo. Porque cuando crezcas, tus compañeros, las razones que van a decir al lado tuyo es Dios no está contigo. Porque todas las situaciones que van a pasar al lado tuyo te van a ir bombardeando y bombardeando con una sola objetivo, el conocimiento de Dios. Vale, papá. Si la iglesia no se aferra a las verdades absolutas, y se los decía en la primera reunión, especialmente los que son aquí, los nuevos los entiendo, pero los que son líderes, responsables, gente que enseña, tiene que estar aquí, debe de estar acá si quiere enseñar, porque tienen que escuchar verdades absolutas, porque si no, ¿qué le van a enseñar a sus familias? Mire, le voy a decir una cosa, el colegio lleva a sus hijos a los grupos del colegio y a ver las religiones y escucha la enseñanza. Vamos al templo Buda y uno dice, genial, fueron al templo Buda. Esto es lo que hace Buda, la reencarnación y una cantidad de cosas, el hinduismo o todas las religiones que están. Lo llevan a una sinagoga y esto es lo que hacen, lo llevan a otra parte y esto es lo que hace. ¿Qué les están diciendo a sus hijos? Coge algo de aquí, si te parece. Al final el examen de que ellos aprendieron es, ¿qué te gustó más del templo hindú? Me gustó que hay 3 dioses, muy bien. ¿Qué no te gustó? No me gustó que es muy frío. ¿Qué te gustó más de la mezquita? Esto. ¿Qué no te gustó? Esto. ¿Qué te gustó de esto? Del templo, el que usted quiera, del satanismo. Ahora, hago una cuña aquí. ¿Sabe que el satanismo es una religión? Hace años también aquí salieron donde en un barco
donde en las fuerzas armadas o las fuerzas reales, o como se le diga, el Royal Marines o lo que fuera, aceptaron, porque un soldado dijo: yo quiero ejercer mi religión aquí. ¿Cuál es tu religión? Satánico. En medio de ese barco hizo un culto satánico. No se imagine que se vistió de cachos y con cola, hizo una cosa. No, oró a su dios Satanás. Y ustedes lo pueden ver en las noticias. Si en este momento esta sociedad relativa y posmodernista me tiene que aceptar como creyente, yo tengo que ser inclusivo. Entonces el musulmán tiene que decir: me tiene que aceptar. Entonces el que diga me tiene que aceptar el satanismo tiene que decir: yo también puedo ejercer mi religión. Es un derecho que yo tengo porque es relativo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacen en los colegios con sus hijos? Van a algunos de los templos y les dicen: esos niños están escogiendo. Vale. Al final, entonces son espirituales. Cuando uno los conversa con ellos en la calle, cuando los evangeliza, esos jovencitos dicen: muy bien, a ver, ¿sabes quién es Jesús? Sí, yo sé quién es Él, yo sé quién es lo otro. Bueno, no creo en esto, creo en los ángeles, creo en esto, y tienen un cóctel de religiones. Y no pueden tener una relación con Jesús porque Jesús es absoluto. ¿Lo está ofendiendo? Jesús es absoluto. En su tiempo, Jesús con su pueblo fue absoluto. O todo o nada. Ahora, pastor, entonces no lo envío. Si usted no hace sus verdades absolutas, sus hijos van a volver a su casa diciéndole: papá, este hijo que tengo me salió gay. Y no hay ningún problema. Papá, me salió adicto y es normal. Mira, papá, tú me enseñaste una cantidad de cosas, pero han pasado 20 o 30 años. Es normal acostarse con muchos hombres y tener muchos matrimonios o tener muchos novios. Es normal que venga a la pareja: papá, ¿cómo me vas a decir a mí si tú me permitías y veías las películas conmigo? Pero si yo le permití a mi hija que durmiera en su habitación con el novio, tú me lo permitiste, ¿cómo no le voy a permitir que mi hija hoy vaya y tenga tantos novios y no pueda detenerse? Verdades absolutas. Y no estoy diciendo falta de respeto, estoy diciendo absolutos. Entonces, ahora es muy diferente a lo que hacemos nosotros. Aquí viendo de viene la lección. Nosotros vamos a Israel, y cuando estamos en Israel estamos en el Muro de los Lamentos y nos vamos a ver la gran mezquita, la tercera aparente mezquita, y decimos: esta es la mezquita, por esto es mezquita, y esto es lo que va en contra de Dios. Esta es mi verdad absoluta. Esto dicen los hindúes, pero esta es la verdad absoluta. Esto es lo que dice la Biblia acerca del LGT, pero esta es la verdad absoluta. Si usted como padre no coordina, no combina todo lo que enseña y lo que usted está haciendo ahora con una verdad absoluta, sus hijos se pierden, se vuelven relativos. Entonces, lo primero para combatir y enfrentar el posmodernismo es aferrarse a las verdades absolutas. Pero la segunda cosa es igual de importante. Anótela: adaptar mi manera de presentar el evangelio. Ya con eso terminamos. ¿Qué significa adaptar el evangelio? Adaptar mi manera de presentar el evangelio. Escuche, quiero que me escuche muy claro. Necesito que sea que se me quede con esta idea. No puedo dejarlo ir con otra cosa, porque esto daría para un mal comentario y una herejía. Escuche lo que dice: adaptar mi manera de presentar el evangelio. No le estoy diciendo adapte el evangelio, le estoy diciendo adapte su manera de presentarlo. Esta sociedad posmodernista tiene 3 características. Escuche lo que dice. 1, no cree en verdades absolutas. Cualquier camino lleva a Roma. No creen en nada absoluto. Sí, un poquito, me gusta lo tuyo, me gusta lo mío. ¿Podemos hacer un trueque? Si termino haciendo el rosario con los 4 pasos, 4 rezos o 5 rezos musulmanes, y voy a la iglesia el fin de semana y hago y practico la cábala,
y en mi casa tengo un altar satánico, ¿estamos en lo correcto? No, no puedes. Entonces, ¿qué es adaptar? Hay gente que adapta el evangelio, pero no es el evangelio que se tiene que adaptar, es el mensaje. Ahí dicen padres que dicen: hijo, estás creciendo, no hay ningún problema, duerme con tu hija, con tu novia, duerme con esto, haces lo que quieras. Y bajan el estándar del evangelio, y sus hijos crecen diciendo: no hay una verdad absoluta. Entonces usted tiene que decir: es pecado, pero no gritarle, escuche las dos cosas, esto es un pecado. Es decirle: lo que estás haciendo mal es pecado. Yo tengo que adaptarle. Eso es lo que te van a enseñar en el colegio. Tengo que adaptar mi representación, mi presentación del mensaje. Ellos no están buscando una verdad absoluta, de hecho la van a rechazar. Jesús es el único Señor, dice la palabra de Dios. Ellos dicen: ¿cómo que un Señor? Si hay tantos. Y usted tiene que adaptar la presentación de ese mensaje diciéndole: Jesús es único y quiero mostrarte por qué. Ellos no creen, esta sociedad posmoderna no cree en una institución, no cree en la iglesia, cree en una comunidad. Y le voy a hacer este ejemplo, este test. ¿Por qué le gusta la iglesia? Porque es una comunidad. Está tan metido el posmodernismo en nosotros que decimos: es una comunidad, no es una institución. Y es cierto, somos una comunidad. Esta sociedad posmodernista no quiere una autoridad, quiere una experiencia. Sus hijos quieren experiencias. Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero hacer, ay, yo quiero hacer. Pero cuando tienen que estar debajo de autoridades les cuesta. Usted tiene que trabajar con la autoridad de su casa. Hijo, mira, la autoridad es puesta por Dios. Por eso la mamá dice: el padre tiene que ser respetado. Por eso las autoridades donde están tienen que ser respetadas. Usted tiene que adaptar la manera de presentar su mensaje. Pero quiero decirle esto: van de la mano. Si usted no conoce sus verdades absolutas, quiero que sepa que le van a acabar a sus hijos, le van a acabar su fe, le van a acabar todo lo que usted tiene de Dios. Y bien que será la palabra, dijo: y al que no tenía se le quitará todo. ¿Cómo va a saber las verdades absolutas si usted no conoce la Biblia? Esto no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de principios. Quiero que piense, se detenga en eso. ¿Cómo está viviendo sus vidas? ¿Por verdades relativas? Hombre, me sentí a hacer esto, por eso hice esto. ¿O por verdades absolutas? Usted no respeta a una autoridad porque le cae bien. Eso es una verdad relativa. Mujer, usted no respeta a su esposo en el hogar porque no lo honra, porque se portó bien mi esposo, porque es chévere. Usted respeta a su esposo porque es una verdad absoluta. Padre, usted no corrige a sus hijos o los corrige no porque, ay, es que tenía tanta rabia. Eso es una verdad relativa. Usted los corrige porque necesitan ser corregidos. Es una verdad absoluta. Usted no viene a la iglesia porque hoy está lloviendo, no. Usted viene porque Dios lo está llamando. Dios es el que llama a congregar. Es una verdad absoluta.